Esta noche de nuevo regresamos a nuestra serie del cielo. Esta es la parte 5, viendo hacia el cielo. Y realmente no estamos examinando ninguna porción en particular de las Escrituras, así que prepare su Biblia. Vamos a estar avanzando esta noche. Necesito una Biblia y quizás un pedazo de papel para que pueda escribir algunas de las referencias que vamos a estar estudiando conforme pensamos en el tema del cielo. Estaba pensando hace un momento, conforme oraba con algunos de los ancianos, que cuando llego a la temporada navideña, me doy cuenta de que parece haber una mentalidad especial entre la gente. En cierta manera, bromeamos diciendo que entre más se acerca usted a Navidad, más inútil se vuelve la gente en el trabajo. Ahora probablemente esté experimentando esa misma cosa. Todo el mundo en cierta manera se distrae mucho, y creo que en cierta manera estamos entrando a la temporada de la distracción. Pero una de las cosas que sucede, que no es una distracción, es que los niños comienzan a concentrarse en un día y en un gran momento. Y ese es el momento en el que pueden abrir todas las cosas que usted les ha comprado. Y me acuerdo como niño, cómo crecía la expectativa y crecía y crecía y crecía hasta esa mañana maravillosa de Navidad, cuando nos despertábamos y marchábamos por el pasillo con toda la expectativa en nuestros corazones por recibir lo que había sido preparado para nosotros. Y estaba pensando también que hay algo como ese tipo de expectativa que debería estar en nuestros corazones conforme pensamos en el cielo, nada más que más aún. No obstante, me temo que hay aún menos expectativa que eso, no más, y eso podría decirnos un poco de en dónde están nuestras preocupaciones. Tuve la oportunidad de leer un libro esta semana que estaba citando algunas cosas de Mark Twain, y pensé que eran interesantes simplemente a manera de comienzo para nuestros pensamientos en esta noche. Mark Twain, quien fue el humorista y autor popular estadounidense importante, reflejó una perspectiva muy triste de la realidad eterna. Él escribió en su autobiografía estas palabras: la carga del dolor, la preocupación, la miseria crece más pesada año con año. A largo plazo, la ambición está muerta, el orgullo está muerto, la vanidad está muerta, el anhelo por una liberación está en su lugar. Viene al final el único regalo no envenenado que la tierra jamás tuvo para ellos, y se desvanecen de un mundo en donde no fueron de consecuencia, en donde no alcanzaron nada, en donde fueron un error y un fracaso y una necedad. Fin de la cita. Una perspectiva bastante cínica de la realidad eterna. Mark Twain, en su cinicismo arrogante, llegó al punto de decir de una manera burlona: tú te vas al cielo y yo prefiero irme a las Bermudas. Eso mostró el hecho de que él creía que esta vida realmente era lo único que había. Una manera de tratar la eternidad superficial, miope, y realmente va en contra del corazón humano. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de los hombres. Hay un anhelo y un deseo por una vida después de la muerte, y la gente de manera general le parece difícil, si no imposible, creer que esta vida es todo lo que hay, y en donde no hay nada sino dejar de existir. Es el cínico el que ve la vida y no ve nada más que un error y un fracaso y una necedad. Pero cuando usted no tiene esperanza para la vida venidera, usted termina como un cínico muy parecido a Macbeth. ¿Se acuerda usted, después de la muerte de la reina, dijo que la vida es un cuento contado por un torpe lleno de sonido y furia que no significa nada? Ese es el cinicismo de gente que no tiene esperanza en la vida venidera. Pero nosotros, como aquellos que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, tenemos ese tipo de esperanza. Y creo que es un tiempo importante en la iglesia del Señor Jesucristo, y creo que es prioritario en la iglesia de Jesucristo que comencemos a concentrar nuestra atención en el cielo. Hubo un tiempo, creo yo, en el siglo pasado, en el siglo XIX, cuando la esperanza de la vida después de la muerte fue un tema central en la literatura y un tema central en los sermones. Hubieron muchos poemas escritos acerca de la inmortalidad. Hubieron muchos sermones predicados de esto. Hubieron muchos sermones y poemas y obras literarias escritas del tema mismo del cielo en sí. Y no unos cuantos fueron escritos inclusive del tema del infierno eterno. Pero ya no hablamos mucho del cielo. Nuestro estilo de vida, que busca satisfacer sus deseos egoístas, ha llevado a cabo un gran cambio.
Conforme la sociedad ha hecho que esta vida sea más cómoda, también se ha preocupado menos y menos por la vida venidera. Conforme esta vida comienza a darnos más y más de las cosas que anhelamos y deseamos, tenemos menos y menos deseos por la vida venidera. El tema del cielo y francamente el tema del infierno en realidad se han desvanecido del púlpito y la página. Y usted únicamente necesita hacerse la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón claro de alguno de esos dos temas? Eso simplemente ya no es común. Me parece que en la actualidad, de hecho, y quizás en los últimos 15 años, que las únicas personas que parecen estar interesadas en la vida venidera están en las sectas o en la religión oriental o en círculos psíquicos o en alguna forma de pseudociencia que intente estudiar la muerte y a los moribundos y esas experiencias cercanas a la muerte. Ha habido una multiplicidad de libros de la muerte y de morir y regresar de los muertos y hablar de luces místicas y túneles y de estar inquieto y de no sentir peso y de sensaciones de flotar y demás. Pero parece como si la preocupación con esas cosas está más ligada con el mundo psíquico y del ocultismo que con la iglesia de Jesucristo. Ahora, permítame sacudirlo un poco, si puedo hacerlo. En la actualidad de nuestra tierra, más de 100,000 personas fueron a esos dos lugares en la actualidad. No llegó a los titulares y no llegará, pero otras 100,000 personas mañana irán a esos dos lugares. Ese es un tazón de las rosas lleno de humanidad. Todo asiento ocupado. Desciende al infierno o asciende al cielo cada día de nuestras vidas. Y no se cubre esto en las noticias. De hecho, en la mayoría de los casos, no parecemos estar preocupados o inclusive interesados en una realidad como esa. Sin embargo, en la profundidad del corazón de todo individuo, existe este sentido de la realidad inminente de la muerte. Nunca olvidaré leer un artículo varios años atrás que decía que el joven promedio, adolescente promedio, piensa en morir una vez cada 5 minutos. Existe esa amenaza de la realidad de que el momento más triste, más aterrador, más devastador que enfrenta a cada uno de nosotros es el momento de la muerte. Y francamente, un temor de la muerte está basado de manera apropiada porque la mayoría de la gente entrará al infierno eterno. La mayoría de esas 100,000 personas que murieron hoy fueron al infierno. ¿Qué es el infierno? La Biblia dice que ese es el lugar impío en algún lugar en este universo. En el universo, sin embargo, de manera apartada de la presencia de Dios, en donde pecadores no redimidos, que rechazan la salvación de Dios en Jesucristo, van para siempre para experimentar dolor y tormento no mezclado, interminable, tanto de cuerpo como de alma, en un estado miserable y de imperfección eterno, fuera de la presencia de Dios, en un estado total y eterno que es horrendo y de soledad. Ahora, por otro lado, hoy, de los 100,000, algunos se fueron al cielo. Y hay algo de regocijo en el cielo, porque hay algunas llegadas nuevas. Inclusive en este momento del tiempo, en algún lugar en esta tierra, algunas personas están entrando al cielo. Y nosotros que conocemos al Señor Jesucristo podemos regocijarnos que también nos dirigimos ahí, a ese lugar de gozo, ese lugar de amor, ese lugar de paz, ese lugar de alabanza, ese lugar de perfección en donde estaremos para siempre con el Señor. Y lo que estoy tratando de hacer en esta serie es emocionar nuestros corazones por la realidad del cielo. Y como lo señalé la última vez al concluir nuestro estudio, si usted encuentra su gozo y satisfacción en esta vida, eso es irracional, eso no es espiritual y eso no es sabio. Si usted no está más emocionado por el cielo de lo que está usted por esta vida, entonces usted está idolizando el mundo pasajero maldecido. Usted está contradiciendo la meta prometida de Dios en su salvación. Usted está buscando lo que nunca puede ser encontrado y conformándose con menos de lo que Dios quiere darle a usted. Y usted está agravando su miseria porque usted nunca encontrará lo que busca aquí. Quiero que coloquemos nuestros deseos en las cosas de arriba. Quiero que hagamos nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Y entonces estamos viendo de cerca el tema del cielo. Ahora,
hemos abordado el tema al hacer y responder varias preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es el cielo? ¿Se acuerda usted lo que dijimos? Dijimos, es un lugar en donde Dios vive con todos los redimidos de todas las épocas para siempre. Y también es una condición de ser a la cual todos los creyentes en la tierra pertenecen mediante la salvación. Vamos al cielo, vivimos en los lugares celestiales. La segunda pregunta fue, ¿dónde está el cielo? Y dijimos que el cielo está ¿dónde? Arriba. En el tercer cielo, más allá de la atmósfera, más allá de la estratosfera. Dijimos que el cielo es la morada infinita de Dios que rodea el universo que se expande. La tercera pregunta que hicimos, ¿cómo es el cielo? Y dijimos que es un lugar glorioso, perfecto, justo, puro, santo, indescriptible, de gozo infinito, amor infinito, paz infinita y satisfacción infinita, en donde Dios vive en belleza radiante y su presencia permea todo y a todo mundo. La cuarta pregunta que hicimos fue la última vez y fue esta: ¿cómo seremos en el cielo? ¿Se acuerda usted de la respuesta? Dijimos que experimentaremos la perfección de cuerpo y alma, mediante la cual la expresión plena de justicia y santidad absoluta serán manifiestas. Y en esa vida perfeccionada, los creyentes podrán disfrutar todos los deseos y anhelos de la naturaleza redimida, perfectamente expresados mediante un cuerpo perfectamente redimido. Ahora, en esta noche llegamos a la pregunta número 5, nuestra quinta lección, y es esta: ¿cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? ¿Cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? Ahora quiero darle 3 categorías de relaciones. Muy bien, vamos a ver las Escrituras, vamos a tener un pequeño estudio bíblico. Simplemente imagínese que está en una mesa en algún lugar sentado conmigo y simplemente estamos hablando de las Escrituras, porque no quiero predicarle un sermón. Simplemente quiero llevarlo a lo largo de las Escrituras y pensemos juntos en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Ahora, el primer grupo de seres que queremos estudiar son los ángeles. Muy bien, entonces queremos estudiar cuál es nuestra relación con los ángeles en el cielo. Martín Lutero escribió, un ángel es una criatura espiritual sin un cuerpo, creado por Dios para el servicio del cristianismo en la iglesia. Sabemos que eso es verdad. Se están moviendo siempre sirviendo la presencia de Dios. Dios vive con sus huestes celestiales. Entonces, cuando vamos al cielo, si Dios está ahí, los ángeles también estarán ahí. Las Escrituras nos indican de manera repetida que los ángeles están en el cielo. Ni siquiera necesitamos seguir esa línea de pensamiento debido a que las Escrituras están cargadas de referencias a los ángeles que están en la presencia de Dios, el Dios quien es el Dios conocido como Jehová de los ejércitos, que está rodeado por las huestes de sus ángeles gloriosos santos. Entonces Dios siempre tiene ángeles santos en su presencia. Y si vamos a estar para siempre con el Señor, como Primera de Tesalonicenses 4 dice, entonces vamos a estar también para siempre con los ángeles. Y queremos saber cómo vamos a reaccionar e interactuar con los ángeles. Bueno, vamos a estudiarlo, muy bien. La primera cosa que vamos a hacer con los ángeles es tener comunión con ellos. Veamos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y este es un pasaje al que haremos referencia en varias ocasiones al estudiar el cielo. El versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y aquí viene, a la compañía de muchos millares de ángeles. Millares es el número más elevado en el idioma griego para el cual hay una palabra, y expresa la idea de ángeles incontables. Cuando llegamos entonces a la Jerusalén celestial y el versículo 23, a la congregación general y a la iglesia de los primogénitos enlistados en el cielo, y cuando llegamos a la presencia de Dios y los espíritus de los hombres justos hechos perfectos, y cuando llegamos a la presencia de Jesús, el mediador de un nuevo pacto, estaremos entrando a la presencia de muchos millares de ángeles. Ángeles incontables, dice en Daniel, inclusive en Apocalipsis, miles de miles, porque no hay una palabra más allá de esa palabra para expresar un número. Los miles de miles y decenas de miles por decenas de miles de ángeles santos estarán en el cielo con Dios y tendremos comunión con ellos. Interactuaremos con ellos en comunión. Todos los ángeles escogidos y todos los santos escogidos uniéndose para formar el grupo de habitantes escogidos en el nuevo cielo y en la nueva tierra eternos. Y dice usted, bueno, ¿cómo serán los ángeles? Son seres espirituales, no tienen cuerpos. Pueden y tienen y adoptan la forma de un cuerpo humano de vez en cuando Dios así lo diseña,
pero en sí mismos son seres espirituales. Dice usted, bueno, ¿cómo es que nosotros en nuestros cuerpos glorificados vamos a interactuar con seres espirituales? No creo que ese sea un problema en absoluto. Yo puedo interactuar por el teléfono con alguien a quien no puedo ver, y tendremos los ojos espirituales que pueden percibir lo que para nosotros en el mundo físico ahora es invisible. Entonces, en primer lugar, vamos a tener comunión con ellos como la congregación de los escogidos. Ellos, los ángeles escogidos, y nosotros, los santos escogidos. Y eso va a ser maravilloso. ¿Sabía usted eso? Y le voy a decir por qué. Porque pudieron haber habido en mi vida ocasiones cuando los ángeles estuvieron a mi alrededor. Dice usted, bueno, espera un minuto, no eres místico. No, ustedes me conocen mejor que eso. Pero sé que Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, tengan cuidado en cómo cuidan de los extraños, porque algunos, sin saberlo, han hospedado, ¿qué? Ángeles. Y eso se refiere, claro, de regreso a Génesis, en donde en el caso de Abraham, él hospedó a 2 ángeles, inclusive la presencia de Dios. Él y Sara prepararon una comida conforme vinieron a visitarlos. Cuidado en cómo tratan, cómo muestran hospitalidad. Sean amorosos unos a otros, porque algunas personas han hospedado ángeles. Ahora bien, podría ser que yo he hospedado un ángel aquí o allá. Bien podría ser que un ángel ha venido a ayudarme. Bien podría ser que los ángeles han estado rodeándome de vez en cuando, alejando a los demonios del infierno que querían destruirme. Y la parte triste de esto es que no sabía que estaban ahí. Pero cuando llegue al cielo voy a saber que están ahí, y voy a saber quiénes son, y voy a tener comunión con ellos como los ángeles escogidos y santos de Dios. Y no puedo pensar en algo más emocionante que simplemente tener una discusión muy larga con los ángeles, descubriendo todo acerca de ellos. Y creo que mi primer par de opciones, y todo el mundo va a tener que formarse para Miguel y Gabriel, pero creo que ellos van a ser con los que me gustaría hablar. Hay otros también. Me gustaría hablar con el que mató a 185,000 asirios y algunos así. Pero eso va a ser una cosa maravillosa cuando podamos tener comunión consciente con seres angelicales con quienes no podemos tener comunión ahora. Dice usted, bueno, ¿realmente están a nuestro alrededor? Claro que lo están. Hebreos 1:14 dice que son enviados a ministrar a la iglesia y para la iglesia. Son espíritus ministradores enviados de Dios a favor de la iglesia. Un ángel en el libro de Daniel, quien vino a ayudar a Daniel, quien estaba necesitando ministerio por parte de Dios en respuesta a su oración. Ese ángel estaba siendo detenido por un demonio y Dios tuvo que enviar a Miguel para que pudiera liberar a ese ángel, para que pudiera continuar con la tarea de ministrarle a Daniel. Los ángeles de Dios nos ministran y para nosotros y a favor de nosotros. En Mateo capítulo 18 dice que hay ángeles que siempre ven el rostro del Padre. Los ángeles que se preocupan de la iglesia siempre observan el rostro del Padre para ver su preocupación reflejada, para que puedan ser enviados para ayudar a los redimidos que tienen necesidad. En esta vida, entonces, tenemos la realidad maravillosa de ángeles ministradores. Pero no podemos decirles gracias porque no sabemos que están a nuestro alrededor. Están llevando a cabo su trabajo sin ser reconocidos y tendremos comunión real con ellos en la vida venidera, en el cielo. En segundo lugar, vamos a disfrutar, regocijarnos con ellos. Observe Lucas capítulo 15. Y esto nos dice un poco más acerca de su actitud hacia nosotros. Dice usted, bueno, quizás los ángeles nos van a tener celos. ¿Sabe una cosa? Los ángeles tuvieron el monopolio del cielo. En cierta manera han sido los que han estado a cargo de la obra de Dios. Son los que ya
están en un estado perfecto. Nosotros no hemos sido perfeccionados aún. Cuando seamos perfeccionados de manera completa, ¿acaso los ángeles no nos van a tener celos? ¿Será posible que hubiera una guerra entre los santos redimidos y los ángeles redimidos? Bueno, claro que no puede haberla, porque ambos serán eterna y absoluta y totalmente santos. Pero simplemente para que usted esté tranquilo, quiero que observen Lucas 15 estas tres grandes parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas no son primordialmente parábolas de monedas perdidas, ovejas perdidas e hijos perdidos. Primordialmente son parábolas para ilustrar el corazón de Dios. Y quiero mostrarle por qué. Cuando la oveja fue perdida, en primer lugar, versículos 4 al 7, y la oveja fue hallada, dice en el versículo 6, que el hombre llamó a sus amigos y dijo: gozaos conmigo, he hallado mi oveja que estaba perdida. Y aquí viene el punto de la historia. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En otras palabras, Dios y sus ángeles santos van a regocijarse por el arrepentimiento de un pecador. Segunda parábola, en el versículo 8, una mujer perdió una moneda, ella encontró la moneda, ella llamó a sus amigos. Versículo 9, gozaos conmigo. Versículo 10, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí descubrimos que no solo Dios está gozando, sino que los ángeles están gozando. No tienen celos de la iglesia redimida, se regocijan por la iglesia redimida. Y lo mismo es presentado en la historia maravillosa del hijo pródigo, la cual termina: teníamos que regocijarnos y celebrar porque este hermano tuyo estaba muerto y ha comenzado a vivir, y estaba perdido y ha sido hallado. Y el retrato es del Padre gozándose, y todos sus siervos han sido llamados a la fiesta y a regocijarse. Y son retratos de los ángeles que se regocijan por la salvación de hombres y mujeres perdidos. Y lo que esas tres parábolas nos enseñan es primordialmente cómo Dios y las huestes santas del cielo se regocijan por la conversión de hombres. Ahora escuche, piénselo de esta manera. Si Dios y los ángeles santos se regocijaron por nuestra conversión, ¿cuánto más se regocijarán por nuestra coronación? ¿Cuánto más se regocijarán cuando nosotros, expresando de manera completa la perfección de cuerpo y alma por los siglos de los siglos, somos la cima de lo que Dios estableció hacer en el proceso de la redención? Entonces, ¿cuál será nuestra relación con los ángeles? Tendremos comunión con ellos y, en segundo lugar, seremos una fuente de su gozo eterno. Una fuente de su gozo eterno. Nos amarán, estarán emocionados por lo que ha pasado en nuestras vidas y lo que ha sido hecho para perfeccionarnos y traernos a la presencia santa del Dios que adoran. En tercer lugar, nuestra relación con los ángeles es expresada, si me acompaña, Apocalipsis capítulo 4, y descubrimos que nos uniremos a los ángeles en alabanza y adoración. Vamos a decir más de esto en un estudio futuro, cuando hablemos de lo que haremos en el cielo, pero veámoslo por lo menos inicialmente. Versículo 4 de Apocalipsis 4, alrededor del trono, el trono de Dios, descrito en los primeros versículos, habían 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y coronas doradas en sus cabezas. Estos son emblemáticos de los santos redimidos. Algunos creen que los 24 ancianos se refieren a la iglesia. Yo tiendo a creer eso. Algunos dicen que 12 de ellos se refieren al Antiguo Testamento, cada uno de ellos de una tribu, 12 el Nuevo Testamento, cada uno de los apóstoles constituyendo a los 24. Pero de cualquier manera se refieren a los santos redimidos. Y usted los ve ahí. Tienen sus ropas blancas, las coronas doradas en sus cabezas. ¿Qué están haciendo? Bueno, van a estar alabando a Dios. Pero añadidos a ellos, usted encuentra en el versículo 6 que hay un mar como de cristal, y en el centro y alrededor del trono 4 criaturas vivientes llenas de ojos al frente y por detrás, y son descritas de manera muy parecida a aquellas en Ezequiel capítulo 1, y creo que es claro que son ángeles. Y entonces usted tiene a esos 24 ancianos que representan a los hombres redimidos, usted tiene esas 4 criaturas vivientes que representan a los ángeles santos, y juntos claman sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios, versículo 8, el Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y gracias a aquel que está sentado en el trono, a aquel que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postrarán delante de aquel que está sentado en el trono y lo adorarán a aquel que vive por los siglos de los siglos.
y arrojarán sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, oh Señor, y demás. Y ahí estamos alabando y adorando a Dios junto con sus ángeles santos. Capítulo 5, versículo 6, de nuevo presenta una escena parecida. Los ancianos están ahí y las 4 criaturas vivientes en el versículo 8 están ahí junto con los 24 ancianos. Tienen arpas y copas doradas llenas de incienso y cantan las oraciones de los santos, cantan un cántico nuevo. Digno eres tú y demás, cantando a la gloria de Cristo. Versículo 11, sígalo. Miré, y voces adicionales entran con los santos. Oí la voz de muchos ángeles. Ahora, los ángeles no son seres físicos, pero tienen una voz. Pueden expresarse a sí mismos. Se reúnen alrededor del trono y las criaturas vivientes y los ancianos, y el número era millares de millares, y todos están diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado. Versículo 13, y todo lo creado, dice aquel que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y entonces sabemos que una de las cosas que haremos con los ángeles es involucrarnos en adoración y alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora vayamos a Hebreos y permítame mostrarle una cuarta área. Y esta, creo yo, será útil para nosotros. Ya hicimos referencia a Hebreos 1:14, pero permítame expander su pensamiento un poco. Refiriéndose a los ángeles en el versículo 13, la palabra ángeles aparece. El versículo 14 dice, no son todos, sigan esto, espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán salvación. Los ángeles son espíritus ministradores cuyo deber consiste en servir a los herederos de salvación. Ahora en el capítulo 1 son presentados en contraste a Cristo. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir. ¿Escuchó eso? Fueron creados para servir a los redimidos. Recuerde eso. Eso, creo yo, no es temporal. Eso, creo yo, es eterno. Y creo que cuando lleguemos a la gloria, los ángeles nos servirán ahí. Nos servirán ahí, así como nos han servido aquí. Reinaremos con Cristo, y aquellos que sirven a Cristo nos servirán a nosotros. Es un pensamiento increíble. Pero cuando lleguemos al cielo, los ángeles serán nuestros siervos santos dispuestos. Increíble pensar en su destino, que será ser servido por los ángeles para siempre. Ese es el destino de Jesús, el reinar. Y el tiempo vendrá cuando dejaremos este mundo y nos iremos al cielo y reinaremos con Jesucristo. Reinaremos con Jesucristo. Y cuando reinemos con Jesucristo, dice que nos sentaremos en su trono. Nos sentaremos en su trono. Efesios 1 dice que Él ha colocado a todos los principados y potestades, a todos los seres angelicales debajo de sí mismo. Él reina de manera suprema sobre todos ellos, y nosotros reinaremos en Cristo en una supremacía como esa. En Apocalipsis 3:21, Él le dice a aquellos que son creyentes verdaderos, vencedores, les daré que se sienten conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amados, permítanme decirlo de manera simple. Se nos promete que nos sentaremos en el trono de Cristo a la diestra de Dios. A ningún ángel jamás se le dio esa promesa. Nosotros reinamos, ellos sirven. De regreso a Hebreos 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno. Los ángeles no reinan, sirven. Cristo reina. Nosotros en Cristo reinamos en Él. Entonces nosotros tendremos comunión con los ángeles, nos regocijaremos con los ángeles, adoraremos y alabaremos a Dios con los ángeles, pero gobernaremos sobre los ángeles y ellos nos servirán en el cielo. Primera de Corintios, pasaje clave, capítulo 6, versículo 1. ¿Acaso alguno de vosotros, cuando tiene un caso contra su prójimo, se atreve a ir a la ley ante los injustos y no ante los santos? En otras palabras, no demanden otros creyentes y los arrastren en una corte de incrédulos. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? En otras palabras, si van a juzgar al mundo, ciertamente deberían poder resolver sus propias disputas. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no son competentes para constituir las cortes de leyes más pequeñas? Dice usted, ¿qué significa esto? Escuchen, amados, algún día cuando Cristo establezca su reino terrenal, vamos a juzgar al mundo. Vamos a ser sus embajadores y sus gobernantes y sus reyes y sus príncipes y sus líderes. Vamos a sentarnos juzgando al mundo, emitiendo los veredictos de juicio de Cristo. Pero más allá de eso, el versículo 3 dice, ¿no sabéis
que nosotros juzgaremos si la palabra es gobernar o dominar a los ángeles, eso no podría ser más claro. A lo largo de la eternidad, gobernaremos, tendremos dominio sobre los ángeles. Vamos a tener comunión con ellos, nos regocijaremos con ellos, adoraremos y alabaremos a Dios con ellos, nos servirán conforme reinamos con Cristo sobre ellos. Y van a hacer lo que nosotros decimos, conforme nosotros decimos lo que Cristo dice. Ahora escuche, y todo en armonía perfecta, santa, gloriosa y maravillosa. Esa va a ser nuestra relación con los ángeles. Y los vamos a amar en el proceso, y vamos a conocerlos en el proceso, así como son conocidos por Dios y el Hijo, inclusive por nombre, los conoceremos. Y ellos, en la expresión gozosa más completa de su capacidad creada, como seres santos, harán lo que les pidamos, porque es lo que Dios desea, y existen para su gloria, y dan gozo por todo lo que Él ha hecho en la iglesia. En segundo lugar, hablemos de las relaciones con nuestra familia. Muy bien, la gente siempre me hace esta pregunta: ¿estaré casado con la misma mujer en el cielo o puedo escoger a otra? O algunos dicen: no quiero perder a mi esposa. No puedo imaginarme ir al cielo y no estar casado. Digo, no puedo imaginarme ir caminando por la calle y decir: oh, hola Patricia, me acuerdo de ti. Solías ser mi esposa. Qué gusto verte. No he visto a los niños últimamente. ¿Están por aquí? No puedo vivir así. No puedo imaginarme eso. No puedo imaginarme no tener intimidad con mi propia familia y una comunión profunda y maravillosa. Y me encantaría tener a mi familia finalmente perfecta y todos juntos perfectos para que pudiera disfrutarlos a todos. No me gustaría que todos fueran perfectos y estuvieran por todos lados en todo el infinito y no pudiera saber cómo son cuando son perfectos. Hacemos ese tipo de preguntas porque nuestras mentes están tan atrapadas en términos dimensionales. ¿Tendremos amor familiar? ¿Tendremos afecto familiar? ¿Tendremos comunión familiar? ¿Será como es aquí? Bueno, obviamente, desde un punto de vista general, todos seremos perfectos, y entonces habrá amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, armonía perfecta, confianza perfecta, comunión perfecta, relaciones perfectas en toda dimensión de la existencia. Relaciones perfectas. ¿Puede imaginarse usted una familia así? ¿Puede usted imaginarse un lugar en donde hay relaciones absolutamente perfectas? Todo el mundo es perfecto, nunca hay tristeza, nunca hay decepción, nunca hay desánimo. Nunca nadie hace algo mal, nadie dice nada mal, nadie piensa nada mal. Todo el mundo actúa de manera perfecta como Dios actuaría en cualquier situación dada en toda situación. Puede imaginarse a todas las personas en su casa actuando exactamente como Cristo actuaría en todo punto en su existencia, y eso inclusive lo haría más sorprendente. Usted actuaría de la misma manera. Amor perfecto, armonía perfecta, gozo perfecto, paz perfecta, contentamiento perfecto, satisfacción perfecta, armonía perfecta, bendición perfecta, función perfecta, relaciones perfectas. Dice usted: bueno, ¿qué acerca del matrimonio y la familia? Las Escrituras hablan de eso. 1 Corintios, vayamos ahí, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Esto es, el tiempo hasta la venida del Señor, el juicio de este mundo, de tal manera que a partir de ahora aquellos que tienen esposas deben ser como si no las tuvieran. Ahora voy a explicar eso porque alguien podría realmente tomar eso como el versículo de su vida y separarse, y no quiero que hagan eso. Eso ya ha sido hecho lo suficiente. Eso no es lo que las Escrituras quieren decir. Siga el pensamiento, versículo 30. Aquellos que lloran como si no llorasen, aquellos que se gozan como si no se gozasen, aquellos que compran como si no poseyesen, aquellos que usan del mundo como si no usaran de él, porque el esquema, la forma o estructura de este mundo está, ¿qué? Pasando. ¿Qué está pasando aquí? Le voy a decir lo que es pasando. Regrese a la lista. El matrimonio, debido a que él dice, aquellos que tienen esposas deben vivir como si no tuvieran. Llorar, el gozo terrenal, el comprar y poseer, usar del mundo, toda esa esquema del mundo está pasando. El matrimonio es parte del esquema del mundo. Es la forma del mundo. La palabra significa forma, significa estilo, manera de vida, significa la manera de hacer las cosas y no es permanente. Lo que él está diciendo es: miren, aprendan a recibir lo que la vida da, el matrimonio, y es una bendición. Pedro lo llama la gracia de la vida. Aprendan a cómo llorar y regocijarse y comprar y poseer, pero no se sumerjan demasiado en esto, porque todo es parte de un esquema que está pasando. Todo es parte de una forma que es temporal. No se enreden demasiado.
Las responsabilidades del matrimonio, sí, son maravillosas y están ahí, pero no se enreden demasiado de tal manera que su matrimonio se convierte en una excusa por no servir a Dios, una justificación por no hacerse tesoros en el cielo, una justificación para no poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Sí, deben expresar tristeza y gozo, y deben comprar las cosas que tienen que comprar, pero no dejen que sus emociones y sus posesiones los controlen a ustedes, de tal manera que están inmersos literalmente como una víctima del mundo pasajero humano. Nada de esto es eterno. Inclusive llega a decir que si puedes quedarte soltero, quédate soltero, quédate soltero. Versículo 33, él dice, más bien, versículo 32, uno que no está casado está preocupado por las cosas del Señor, por cómo va a agradar al Señor, pero el que está casado está preocupado por las cosas del mundo, por cómo va a agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Entonces, si puedes quedarte soltero, quédate soltero y simplemente concéntrate en las cosas del Señor, porque el matrimonio es parte de una provisión temporal que está pasando. Ahora, eso no significa ser indiferente a tu matrimonio. Lo que eso me dice es que Dios nos ha dado un regalo maravilloso en el esquema de las cosas aquí. Necesitamos disfrutarlo al máximo. Es la gracia de la vida, pero está pasando. Observe Mateo capítulo 22. Otra de las grandes confrontaciones de nuestro Señor con los saduceos y fariseos. Quieren hacerlo tropezar los saduceos que negaban la resurrección. Versículo 23. En el mismo día algunos saduceos, paréntesis, que dicen no hay resurrección. Eso decían porque solo aceptaban el Pentateuco y decían que el Pentateuco no enseña la resurrección. Vinieron a Jesús y lo cuestionaron. Ahora, su pregunta estaba rebotando de los fariseos, porque los fariseos creían en la resurrección y enseñaban esto. Enseñaban que en la próxima vida usted tendría el mismo estatus de relaciones que tenía aquí. Estará casado con la misma mujer, tendría la misma familia y eso seguiría para siempre de esa manera. Entonces los fariseos enseñaron que en la próxima vida simplemente es como esta vida. Los saduceos no creían en la resurrección y trataron de tomar la teología de los fariseos y pintar un retrato absolutamente absurdo. Aquí hay una pregunta diseñada realmente a mostrar la torpeza de la postura farisaica de la resurrección, pensando que podían hacer tropezar a Jesús con esto. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin tener hijos, su hermano, como el siguiente pariente, va a casarse con su esposa y va a levantar descendencia para su hermano. Un hombre muere, no deja descendencia para su esposa, él tiene un hermano no casado, es su responsabilidad tomarla ahí como viuda y levantar una descendencia. Muy bien, ese es un principio mosaico. Eso enseñado en Deuteronomio capítulo 25. Y entonces aquí está su situación hipotética. Muy bien. Hubieron 7 hermanos con nosotros. El primero se casó y murió. Y sin tener descendencia dejó a su esposa a su hermano. También el segundo, y la implicación es que él murió. El tercero, y él murió. 4, 5, 6 murieron. 7, y murió. Y al final de todos la mujer muere. Alguien debería revisar esa casa. Y le voy a decir una cosa. Si yo fuera el número 5, yo estaría huyendo, buscando otro país. Entonces, ahí está la pregunta, versículo 28. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la esposa? Y simplemente están ahí, esto es ridículo. Si todos vamos ahí con el mismo estatus que tenemos aquí, ¿la esposa de quién será? Escuche, esa no es una pregunta tan...
rara. Usted podrá hacer la misma pregunta en la actualidad. Si vamos a llevar nuestro matrimonio al cielo, va a ser muy confuso para algunas personas, muy confuso. Y debido a que Dios ni siquiera tolera la poligamia aquí, Él ciertamente no la va a tolerar ahí. Y usted puede estar seguro de que si ha tenido 3 o 4 esposas aquí, usted no las va a tener a todas en el cielo. Pero esa es la pregunta que hicieron, suponiendo que podían hacer tropezar a Jesús con la torpeza y necedad de eso. Versículo 29, Él dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No entienden las Escrituras que enseñan la resurrección y no entienden el poder de Dios que capacita la resurrección. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Los ángeles no se casan. ¿Sabe usted que los ángeles todos fueron creados en un momento? Los ángeles no procrean. Usted no tiene 2 ángeles y se unen y producen ángeles pequeños. Todos fueron creados en un punto en la economía de Dios. No procrean, lo que significa usted será quien es. Usted es un hombre aquí, usted será un hombre en la eternidad. Si usted es una mujer aquí, usted será una mujer en la eternidad de una manera glorificada. Pero no se casarán y no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. ¿Por qué no habrá matrimonio y no se darán en matrimonio? Porque la razón por la que hay matrimonio aquí es porque el hombre necesita una ayuda, la mujer necesita un protector, y Dios los ha diseñado para producir hijos. En el cielo, el hombre no necesita una ayuda, él es perfecto. La mujer no necesita un protector, ella es perfecta. Y no habrá nadie producido en el cielo, porque solo los redimidos estarán ahí. No habrá nacimiento, no habrá procreación. Entonces no hay punto en el matrimonio. Dice usted, pero estoy contento casado, amo a mi esposa, ella es mi mejor amiga, mi compañera más querida, en toda área de la vida. Muy bien, usted va a tener eso con ella en el cielo por los siglos de los siglos de los siglos. Y no solo con ella, sino con toda otra alma en el cielo también. Y si es maravilloso tener lo mejor de todo que usted tiene el uno con el otro, imagínese cuán maravilloso será tener lo mejor de todo en una relación humana, glorificada al punto en el que usted lo va a tener por igual con todo ser en existencia. Increíble, bendición, variedad, gozo, inefable. Entonces, el matrimonio es para aquí y ahora. Es para complementar al hombre, quien necesita una ayuda, complementar a la mujer, quien necesita un protector y proveedor. Es para intimidad, para satisfacer el deseo del hombre y el deseo de la mujer. Es para procreación. No tendremos ningún deseo insatisfecho. No tendremos ningún deseo que no sea satisfecho. No podremos procrear. No vamos a querer procrear. No vamos a estar incompletos. No vamos a necesitar el matrimonio. Y la idea no significa que no seremos quienes somos. Todavía seremos hombres y mujeres glorificados, pero tan perfectos que no necesitaremos a nadie que nos complemente, nadie para que estemos satisfechos. Dice usted, ¿eso significa que no tendremos una relación buena? No, lo que eso significa es que usted tendrá una relación mejor de lo que usted jamás ha soñado que es posible, pero no solo la tendrá con su esposa y su familia apreciada, la tendrá con todo otro ser en existencia. Increíble. Ahora sé que eso hace que sus circuitos cerebrales exploten. Oí un hombre decir en una ocasión, todos tendremos 33 años de edad y seremos hombres como Cristo. Escuche, si usted es una mujer, usted va a ser una mujer en el cielo, una mujer glorificada. Si usted es un hombre, usted va a ser un hombre glorificado. Y debido a que no hay tiempo en el cielo, no tendremos ninguna edad. Eso se oye maravilloso para todos nosotros. Permítame llevarlo a una tercera categoría brevemente y voy a cerrar. ¿Qué hay acerca de nuestra relación con otros creyentes? ¿Cómo será eso? Y ya he hecho referencia a esto. El primer punto que quiero que entienda, seremos quienes somos ahora. Yo seré para siempre John MacArthur. No quiero pensar en eso ahora, pero eso va a estar bien en el cielo. Me voy a sentir diferente al respecto. Pero seremos para siempre quienes somos. Permítame darle un poco de entendimiento en esto. Esto simplemente es poderoso cuando usted comienza a entender el pensamiento. Génesis capítulo 25, versículo 8. Y Abraham exhaló su último respiro y murió satisfecho de vida y fue congregado a su pueblo y fue reunido a su pueblo. Dice lo mismo en Génesis 35, 29, Génesis 49, 29, dice la misma cosa en Números 20, 24, la misma cosa en Jueces 2, 10. Cuando la gente moría, se reunía con su pueblo. En otras palabras, mantenían su identidad. Se iban a su pueblo. Segundo de Samuel 12, 23, el pequeño bebé de David murió. Él dijo, Él no puede venir a mí, mas yo voy a Él. Él mantendrá su identidad, yo mantendré mi identidad. Él todavía es Él y yo todavía seré yo.
toda la gente mantiene su identidad. Seremos una compañía diversa de personas individuales. Permítame llevarlo al Nuevo Testamento y mostrarle eso más. Lucas 22:8, como una afirmación maravillosa y un principio glorioso. Comenzaremos un poco más adelante, versículo 14. Él se inclinó a la mesa con los apóstoles. Él dijo, he deseado comer la Pascua con vosotros antes de que sufra, y les habla acerca de la Pascua y demás. Y después él dice, toman esto y compártanlo, el pan y la copa. Después, versículo 18, porque os digo, no beberé del fruto de la vid desde ahora hasta que el reino de Dios venga. Yo lo voy a beber con ustedes en mi reino. En otras palabras, estaremos otra vez juntos. Ustedes serán ustedes y yo seré yo. Y haremos esto otra vez, manteniendo nuestra comunión. Mateo capítulo 8 nos da otro principio de esto, no tan velado como los últimos. Mateo 8 dice, os digo, versículo 11, muchos vendrán del este y el oeste, hablando del reino, y se inclinarán en la mesa con Abraham, e Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Observe Apocalipsis 19. Y me estoy apresurando un poco y quiero cerrar esto. Observe Apocalipsis capítulo 19. Y me estoy apurando un poco. Quiero concluir con esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han venido y su novia se ha preparado, y le fue dado a ella vestirse en lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Y él me dijo, bienaventurados aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Cuando vayamos al cielo, escuche, vamos a estar en una cena de matrimonio. Él es el Cordero, somos la novia. ¿Quiénes son los invitados? Deben ser santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. Todos vamos a estar ahí. El Señor estará ahí, la iglesia estará ahí, los santos de la tribulación y el Antiguo Testamento estarán ahí también. Va a ser la fiesta de todas las fiestas. Y seguirá y seguirá y seguirá a partir de esa cena de matrimonio del Cordero a la comunión gloriosa y comunión por siempre, en donde todos mantendremos nuestra identidad y seguiremos con todos los otros redimidos, quienes mantendrán su identidad nada más que en una forma glorificada por los siglos de los siglos. Decide usted. Usted puede tener comunión con Enoc, o Noé, o Abraham, o Jacob, o Samuel, o Josué, o Esther, o Elías, o Eliseo, o Isaías, o Daniel, o Ezequiel, o David, o Moisés, o Pedro, Bernabé, o Pablo, o cualquier persona que usted quiera, y ellos serán ellos y usted será usted. ¿Se acuerda usted del monte de la transfiguración cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte con nuestro Señor? Y dice que les aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías aparecieron en ese monte. Eso nos dice que esos dos hombres que habían muerto siglos antes todavía mantuvieron su identidad. En segundo lugar, Pedro, Jacobo y Juan aparentemente lo reconocieron, lo cual nos dice que podremos reconocer a aquellos que nunca hemos visto. Entonces, la transfiguración es una reafirmación de una identidad personal que se mantiene en el cielo, como también el reconocimiento de esa identidad por parte de aquellos que nunca han visto a esas personas. Los vamos a conocer a todos de manera instantánea, tendremos comunión con todos y vamos a continuar siendo exactamente quienes somos y nadie será diferente. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, este día estarás conmigo en ¿qué? En el paraíso. Tú y yo vamos a estar juntos. No somos neutralizados y lavados y nos volvemos algún tipo de masa gigante. Nos quedamos siendo quienes somos. Nos quedamos siendo quienes somos. Bueno, ese es un gran pensamiento. Abraham estará ahí, Isaac estará ahí, Jacob estará ahí, y usted y yo estaremos ahí, toda persona que ama al Señor estará ahí, y no solo estaremos ahí, seremos quienes somos en un estado perfeccionado, sino que podremos tener comunión unos con otros a lo largo de toda la eternidad, porque nos reconoceremos unos a otros de manera perfecta. Y en ese pasaje de Mateo 22, en donde los saduceos trataron de hacer tropezar a Jesús, él dice en el versículo final, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. ¿Qué quiso decir? Abraham está viviendo, e Isaac está viviendo, y Jacob está viviendo. Y yo soy su Dios, no era su Dios. Yo soy su Dios, y ellos son mi pueblo. Ahora alguien hace la pregunta, ¿habrá reuniones en el cielo? Una otra cosa que debería mencionar simplemente viene a mi mente, está en Apocalipsis. Esto es tan importante, no puedo dejar pasar esto. Permítame decirle esto brevemente.
Apocalipsis 2:17, al que venciere, dice, le daré un nuevo nombre escrito en la piedra. Hombre, usted va a tener un nuevo nombre para siempre, de tal manera que va a ser usted quien es usted, nada más que su nombre va a ser purificado y limpiado. Después, en el versículo 5 del capítulo 3, el que venciere será vestido en vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Dios. Su nombre ahora perfeccionado siempre será su nombre, y yo lo confesaré delante de Dios. Versículo 12, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de él jamás. Él siempre estará en el cielo. Le escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Usted va a tener todo tipo de nombres. Usted va a ser un Juan perfectamente santo, en mi caso. Uno con todos los redimidos, y llevando el nombre de Dios y llevando el nombre de Cristo de una manera genuina. Gran pensamiento, gran pensamiento. Bueno, vamos a ser quienes somos y vamos a tener comunión. Ahora la pregunta surge, ¿seremos reunidos con otros seres queridos? Claro que sí. Eso no se necesita decir porque mantendremos nuestra identidad. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, ¿recuerda usted la promesa del rapto de la iglesia en el capítulo 4? Y él dice al final de este pasaje, él dice, los ángeles van a venir y tocar una trompeta y la voz del arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán y vendrán primero, y después los que estemos vivos seremos congregados con ellos y subiremos al cielo en una nube y todo eso. Y después dice en el versículo 18, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué era eso un consuelo? Por el prospecto de la reunión. Había un temor de que algunos que habían muerto podrían perder esa gloria eterna, y son animados a consolarse unos a otros por el hecho de que aquellos que murieron no se habían perdido la venida de Cristo. Él vendría y Él los reuniría primero de la tumba, después aquellos que estén vivos serían reunidos y todos estaremos juntos de nuevo, consolados unos a otros con esa gran, gran esperanza. El prospecto mismo del consuelo habla entonces del prospecto de reunión, reunión. Y creemos que tendremos esa reunión gloriosa con los redimidos cuando vayamos a estar con el Señor, debido a que conocemos a todo mundo. Vamos a conocer a aquellos a los que de manera especial queremos conocer. ¿Qué tipo de relaciones tendremos? Quizás podemos tan solo concluir al ver un pasaje final. Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21. Bueno, de hecho, deberíamos ir del 1 al 5. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la primera tierra pasó y ya no hay mar. Y Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, lista como novia, adornada para su marido. Y oí una voz fuerte del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y aquí hay algunas cosas que nos ayudan a entender nuestra comunión. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Será una comunión sin lágrimas. Ya no habrá muerte. Será una comunión sin separación. Ya no habrá lloro ni dolor. Habrá una comunión sin dolor, una comunión sin muerte, una comunión sin tristeza, una comunión sin ansiedad. ¿Qué hace difícil la comunión aquí? Lágrimas, el lloro, el dolor, la muerte, todo será quitado. Tendremos una relación como nunca hemos experimentado. ¿Habrá belleza en el cielo? Creo que hará humor perfecto en el cielo, porque Dios inclusive nos dio eso. A. Hodge escribió el cielo como el hogar eterno del hombre divino y de todos los miembros redimidos de la raza humana. De manera necesaria, debe ser plenamente humana en su estructura, condiciones y actividades. Sus gozos y actividades todas deben ser racionales, morales, emocionales, voluntarias y activas. Debe haber el ejercicio de todas las facultades, la gratificación de todos los gustos, el desarrollo de todas las capacidades y talentos, el cumplimiento de todos los ideales, la razón, la curiosidad intelectual, la imaginación, los instintos estéticos, los deseos santos, las afinidades sociales, los recursos inagotables de fortaleza y poder, parte del alma humana. Todos deben encontrar en el cielo su ejercicio y satisfacción. Fin de la cita. ¡Qué gran afirmación! Es sorprendente entonces que el salmista dijo, precioso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Oh, qué esperanza tenemos! Relaciones gloriosas nos esperan. Inclinémonos en oración. Recordamos, Padre, las palabras del himno antiguo. Te cantaré una canción de esa tierra hermosa
el hogar lejano del alma en donde las tormentas jamás golpean, mientras que los años de la eternidad ruedan. Oh, cuán dulce será en esa tierra hermosa, tan libre de toda tristeza y dolor, con canciones en nuestros labios y arpas en nuestras manos, saludarnos el uno al otro de nuevo. Anhelamos eso, Padre, y anhelamos la reunión ahí. Recordamos las palabras de Longfellow, quien dijo: no hay rebaño, no obstante cuán vigilado y atendido, en donde no haya un cordero muerto ahí. No hay chimenea, sin importar cuán bien defendida sea, que no tenga una silla vacante. Una madre, un padre, un hermano, una hermana, un miembro de familia, un ser querido, todos tenemos a alguien ahí. Todos tenemos una silla vacante. Todos tenemos un cordero muerto en el rebaño de nuestra propia vida. Y anhelamos la reunión gloriosa que el cielo provee para nosotros. Decimos con Juan: ven, Señor Jesús. Padre, bendícenos conforme cantamos un himno al despedirnos. Pon nuestra mira en las cosas de arriba, por causa del Salvador. Amén. Bueno, vamos a hablar del cielo en esta noche. Le voy a dar la primera mitad de nuestra explicación del cielo desde el punto de vista de cómo será nuestra relación con Dios. No tendremos tiempo para cubrirlo todo y probablemente eso está bien debido a la riqueza de este tema en particular. El apóstol Pablo hizo una afirmación sorprendente cuando dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que alguien diga morir es ganancia, refleja ciertamente una actitud diferente de lo que la mayoría de la gente tendría en este mundo. La mayoría de la gente en nuestra sociedad, y de manera razonable, teme la muerte. El hecho de que Pablo dijera morir es ganancia o morir me trae ventaja, morir es ganar algo de ventaja, es realmente una afirmación sorprendente. Y ese tipo de afirmación de confianza supone que Pablo sintió que la vida venidera era mejor que la vida que él estaba viviendo. Él había tenido una experiencia personal en algún tiempo previo a cuando dijo eso, en la que él fue arrebatado al tercer cielo, según 2 Corintios 12:2. Ahí él vio de alguna manera la morada de Dios. Ahí él vio el cielo de cielos. Fue indescriptible, no pudo hablar de eso, pero vio lo suficiente como para saber que morir era ganancia. Juan, el apóstol, vivió con tal expectativa del cielo que él podía decir: amén, ven, Señor Jesús. Y yo creo que no es raro para ningún creyente que camina con Cristo, quien entiende de manera correcta esta vida y la vida venidera, poder hacer un eco de las palabras de Pablo y Juan y esperar por lo que todavía está por venir. Ahora hemos estado aprendiendo por qué el cielo es tan atractivo. Hemos estado aprendiendo el hecho de que es ganancia dejar este mundo e ir a la presencia del Señor, el lugar donde Dios vive y donde todos los redimidos de todas las épocas viven, un lugar en donde hay perfección infinita de cuerpo y alma, un lugar en donde hay un ambiente perfecto de amor y gozo y paz y satisfacción. Hemos señalado muchas verdades maravillosas del cielo, pero esta noche llegamos a la más maravillosa de todas. Llegamos a la realidad más gloriosa del cielo, aquello que sobrepasa todo lo demás.
Y esa es nuestra relación con Dios en el cielo. Y entonces presentamos la siguiente en nuestra lista de preguntas: ¿cómo será nuestra relación con Dios en el cielo? Y la Biblia delinea varias características maravillosas. Vamos a verlas en esta noche. Empecemos. Número 1. Al considerar cómo será nuestra relación con Dios en el cielo, la primera cosa que podemos señalar es que estaremos con Él. Estaremos con Él. Podemos llamar a eso simplemente comunión. Comunión. Esto en sí mismo es el gozo supremo del cielo, porque Dios es el ser supremo, el que ocupa la persona suprema del cielo. Estar con Él es el gozo supremo, comunión con el Señor Dios y el Señor Jesucristo. Ahora, si usted regresa en sus pensamientos por un momento a la realidad de la salvación, recordará que Juan define la salvación en Primera de Juan, capítulo 1, como tener comunión. Él dijo, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Cuando una persona se convierte en un creyente, entramos en comunión con Dios. Su vida se convierte en nuestra vida. Nos volvemos tan identificados con Él que, como el salmista dijo, los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre nosotros. Nos identificamos tanto con Él que su voluntad es nuestra voluntad, su propósito es nuestro propósito, su deseo es nuestro deseo, su objetivo es nuestro objetivo. Inclusive si es estorbado por el pecado, no obstante, la parte más profunda de nuestro ser, de nuestras almas regeneradas, están en unión con el Dios vivo y comunión con el Cristo viviente. Entonces la salvación nos llevó a la comunión. Podemos hablar con Dios, podemos tener comunión con Él, le oramos a Él, lo oímos hablar en la palabra, se mueve en esas maneras silenciosas en nuestras vidas mediante la providencia para revelarse a sí mismo. Estamos viviendo en una comunión real espiritual con Dios, pero en un sentido esa comunión está estorbada. No es la totalidad de la comunión. Cuando vayamos al cielo, por otro lado, entraremos en comunión completa con Dios, en comunión no estorbada con Dios, una comunión más imaginada, más maravillosa, debería decir, que cualquier cosa que podemos imaginar. Toquemos algunas de las escrituras que nos indican eso. Podemos comenzar de regreso en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Y encontramos en ese capítulo a nuestro Señor claro, orando al Padre y pidiéndole que Él regrese a la gloria que Él tenía antes de que el mundo comenzara. Habiendo esperado la consumación de su obra terrenal, Él estaba listo para regresar al Padre. Conforme Él ora a favor de aquellos que son los suyos en el mundo. Y en el versículo 24 en particular, Él dice, Padre, deseo que ellos también, ellos refiriéndose a los creyentes en esta época y a todos los que creen en Cristo, deseo que ellos también, a quienes tú me has dado, estén conmigo en donde yo estoy. Y deténganse en ese punto. Esa es la oración del Señor Jesucristo. Ese es algo sorprendente para mí, que es el deseo de Cristo tener comunión eterna con nosotros. Él dice, Padre, mi oración es que aquellos que creen en mí, aquellos que me has dado, estén conmigo en donde yo estoy. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Digo, con frecuencia pensamos en cuánto anhelamos estar con Cristo, pero ¿entiende usted cuánto Cristo anhelaba estar con nosotros? ¿Entiende usted que cuando un creyente muere y va al cielo, no es la satisfacción del anhelo del creyente, sino la satisfacción del anhelo de Cristo? Ese es un pensamiento sorprendente. Una cosa es que yo quiero estar con Él. Es algo totalmente diferente que Él quiere estar conmigo. Y Él dice, ¿por qué? En el versículo 24. Para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Padre, quiero que vean mi gloria. Quiero que me vean en la plenitud de mi realidad manifiesta. Quiero que me vean por quién soy en realidad. Quiero que vean la majestad de mi deidad descubierta. Y entonces el Señor Jesucristo anhela que estemos en el cielo. Él oró eso al Padre, que estuviéramos con Él en donde yo estoy, dijo Él. La pequeña frase con Él me intriga. No nada más dice que lo veremos, dice que estaremos con Él. Él anhela no que nosotros seamos espectadores, sino que seamos participantes. No que seamos observadores, sino que estemos en comunión con Él. ¡Qué oración! ¿Cree usted que las oraciones de Cristo son respondidas? Estoy seguro de que lo son. Y la realidad de esto es que el día vendrá, amados, cuando estaremos con Él en donde Él está, con el propósito de ver su gloria, la cual
le ha dado el Padre por amor que el Padre le tiene, dice al final del versículo. Y entonces encontramos que podemos esperar el estar con Él en donde Él está. Estaremos con Él. En eso consiste el cielo, nuestra relación con Dios el Padre, nuestra relación con Dios el Hijo, nuestra relación con Dios el Espíritu Santo, será comunión constante, interminable, eterna con ellos. Ahora veamos Juan 14, regresando en el Evangelio de Juan, otra escritura que nos ayuda a entender esto. Esta es muy conocida. Usted conoce la escena, conocida por todos nosotros que estudiamos la palabra de Dios. A los discípulos se les ha informado que Jesús los va a dejar. Él ha hablado de su muerte y resurrección. Él debe regresar al Padre. Él debe ser como un grano de trigo que cae al suelo y muere para que pueda producir vida. Y Él les dice que Él se va. Él dice en el versículo 36 del capítulo 13, a donde yo voy no me pueden seguir, pero me seguirán después. ¡Qué promesa tan tremenda! Me voy, pero vendrán después. Pedro quiere que se lo lleve en el momento y entonces Él dice, moriré contigo en este momento, me quiero ir ahora. Y Jesús le dice, no, no morirás ahora, no vas a poner tu vida por mí, de hecho me vas a negar. Entonces el escenario es Jesús diciéndoles que se va. Y eso es lo que encontramos en el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué dice Él eso? Porque sus corazones estaban turbados por el pensamiento de que Jesús los iba a dejar. Él era su recurso para todo. Cuando necesitaban consuelo, Él los consolaba. Cuando necesitaban sabiduría, Él les enseñaba. Cuando necesitaban alimento, Él lo creaba. Cuando necesitaban pagar sus impuestos, Él sacó un pez del agua. Él tomó el impuesto de la boca del pez. Él estuvo en toda lucha y toda prueba y toda situación. Él estuvo ahí. Él fue su vida. Y se había vuelto así en esos casi 3 años que habían estado juntos, o inclusive un poco más de eso. Entonces Él les dice, dejen que sus corazones estén turbados. No necesitan estar ansiosos porque yo me voy. Creen en Dios, entonces crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas o cuartos hay. Y si no fuera así, ya se los habría dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. ¿Un lugar en dónde? ¿En la casa de quién? De mi Padre. Estarán conmigo. Estarán conmigo en la casa de mi Padre. Estarán conmigo y estarán con mi Padre. Y he dicho esto muchas veces antes. Toda persona en el cielo está en la casa del Padre. No hay muchas casas en el cielo, solo hay una casa, el lugar donde vive Dios, y Dios en su infinidad llena todo el cielo eterno infinito con su presencia inmediata. Esa es la razón por la que la Biblia dice que no hay templo ahí, porque Dios es el templo. Esa es la razón por la que la Biblia dice que no hay sol ni luna ahí, porque Dios y el Cordero son la luz. Dios es el cielo. Su presencia es el cielo. Él llena todo en todo con su presencia, de tal manera que cuando vayamos ahí, vamos a su presencia. Él está en todos lados. Él, en deidad infinita, llena el cielo infinito. Entonces Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo voy a preparar un lugar para ustedes. Después, versículo 3, y si yo voy y preparo un lugar para vosotros, regresaré y lo recibiré. Y aquí está la palabra clave, mí mismo. ¿Por qué no subraya eso en su Biblia? Lo recibiré a mí mismo. ¿Puedo decirlo de manera simple? No vamos a un lugar, vamos a una persona. ¿Escuchó eso? No vamos a un lugar tanto como vamos a una persona. Vamos a la comunión con Dios. Vamos a la comunión con Cristo. No vamos a un lugar a partir del cual puede llegar usted a Dios. No vamos a un lugar a partir del cual usted puede llegar a Cristo. Vamos a una persona, esto es Dios y el Señor Jesucristo. Nunca estaremos afuera de la presencia de Dios o la presencia de Cristo. Entonces Él dice, yo regresaré de nuevo y les recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, ahí que también estéis vosotros, estar con Cristo, estar con Dios. Esa es la esencia del cielo. Entonces, ¿cómo será nuestra relación con Dios? En primer lugar, estaremos con Él. Será el paraíso recuperado, nada más que infinitamente más allá, cualquier cosa de lo que Adán y Eva jamás experimentaron en el huerto. Estaremos con ellos todo el tiempo, en comunión interminable. Y debido a que Dios es gloria infinita y belleza infinita y majestad infinita y santidad infinita e infinito todo lo demás, usted nunca se aburrirá de estar con Dios por los siglos de los siglos, porque usted continuamente estará experimentando las realidades de su gloria infinita. Lo mismo con Cristo. Permítame llevarlo a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el énfasis es siempre el mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y en la iglesia tesalonicense habían algunas personas que temían que se habrían perdido el estar con el Señor porque habían muerto. Y que el Señor iba a regresar y ellos muertos se perderían el estar con el Señor, y para
corregir eso. Usted conoce el texto, versículo 13, porque no queremos que ignoréis, hermanos, de los que han dormido, aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios también traerá con él aquellos que han dormido en Jesús. Ahora, la promesa ahí es que como Cristo resucitó, Dios resucitará de los muertos aquellos que pertenecen a Cristo. Y aquí es cómo lo va a hacer. Porque estos decimos por palabra del Señor, que los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que han dormido. Escuche, Él dice, no solo la gente que muere no se va a perder el reunirse con el Señor, sino que van a reunirse con Él antes de que nosotros lo hagamos cuando Él venga. Porque el Señor mismo, versículo 16, descenderá del cielo con grito, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? Primero, alguien dijo porque tienen varios metros más que subir, pero realmente es más que eso. Resucitan primero porque ese es el plan de Dios. Ahora observe esto. Entonces, los que estemos vivos en el rapto, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, esto es sus cuerpos, para unirse con sus almas ya glorificadas. Después, somos arrebatados en ese rapto, los que estemos vivos en ese tiempo, y dice, somos arrebatados juntos con Él en los cielos. Ahora observe, para reunirnos ¿con quién? Con el Señor en el aire. Ahora observe esto, y así, subráyelo, así estaremos siempre, ¿qué? Con el Señor. Eso es el cielo. Es estar con el Señor. Es siempre estar con el Señor. Desde el momento en el que nos reunamos con Él en el aire, si estamos ahí en el rapto, subiendo de la tierra, desde el tiempo en el que nos reunimos con Él en el aire, si ya estamos ahí con nuestras almas y reuniéndose a nuestros cuerpos en esa gran resurrección, lo que sea, nos reunimos con el Señor en el aire y siempre estaremos con el Señor. Permítame hacerlo práctico. Esa es la reunión más grande del cielo. Usted con frecuencia oye a gente decir, bueno, ¿no es maravilloso? Cuando lleguemos al cielo veremos a nuestros amigos, veremos a nuestros parientes. Mi abuelo está en el cielo, quien predicó la palabra fielmente. Mi abuela está en el cielo. Y por un lado, la madre de mi madre, a quien nunca conocí, se fue a estar con el Señor antes de que mi madre inclusive se casara, creo, con mi padre. Hay otros en todas nuestras vidas. Me acuerdo de un amigo mío cuando éramos niños que jugaba béisbol conmigo, éramos buenos amigos, y un día estaba manejando un carro que tenía pequeño y se atoraron los frenos y terminó él encima del auto y le pegó a la banqueta con su cráneo e instantáneamente fue llevado a la eternidad. Y todos pensamos en el tipo de reuniones que vamos a tener cuando veamos a esas personas que fueron parte de nuestra vida y siguieron. Pero esas reuniones realmente se vuelven secundarias cuando usted se detiene a pensar de lo que realmente trata el cielo, y es una reunión del creyente con el Señor mismo. De hecho, la Biblia, para ser honesto con usted, no habla mucho o enfatiza mucho la reunión de gente con gente. Hace referencia a ello. Habrá comunión ahí. Nos sentaremos en la mesa con Abraham, Isaac y demás. Y habrá un sentido en el que cuando usted muere, como el Antiguo Testamento dice, usted va a estar con su pueblo. Como el Antiguo Testamento se hizo referencia a esto cuando habló de la muerte de Abraham. Pero ese no es el enfoque principal. El enfoque principal de estar en el cielo es estar con el Señor. Estar con el Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 21. Cuando usted se detiene a pensar en el hecho de que el Señor es el Dios incomparable, perfecto, glorioso, tener el privilegio de estar para siempre con Él, es casi inconcebible. En Apocalipsis 21 leemos del nuevo cielo y la nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no hay más mar, nada que dividir, nada que temer. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una novia, vestida, arreglada para su marido. Aquí está la ciudad capital del cielo. Esto no es todo lo que hay del cielo. Esta simplemente es la ciudad principal. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí viene, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Dos veces dice, con ellos, con ellos. Habla usted de presencia íntima. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo levanta su tienda tabernáculo entre los hombres. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él morará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos. Esa es la gloria del cielo. Los creyentes estarán en la presencia eterna inmediata de Dios mismo. ¿Alguna vez siente en esta vida como si Dios estuviera lejano? ¿Alguna vez siente cuando está atravesando algunas pruebas y dificultades como si Dios está muy lejos?
y quizás no parece estarle poniendo mucha atención a usted, y después de pronto hay algún tipo de experiencia íntima con Dios que hace que las cosas sean totalmente frescas. Quiero decirle algo muy personal, y con frecuencia no hablo de manera muy personal de esto, pero esta es una cosa personal. Hace varias semanas atrás, como ustedes saben, estábamos orando por nuestro hijo Marcos porque se descubrió que él tenía algún tipo de lesión, algún tipo de crecimiento en su cerebro, y compartí eso con ustedes después de que supimos lo suficiente para compartirlo y ustedes oraron conmigo. Durante esos días, en un periodo de unos 9 días, no comí, ayuné y oré delante del Señor por ese periodo de aproximadamente 9 días. No le dije nada a nadie. Patricia lo sabía, obviamente, pero inclusive los niños mismos no lo sabían. Pero eso simplemente fue un tiempo de devoción total delante de Dios para tratar de discernir la voluntad de Dios en mi propia vida y en la vida de mi familia y en la vida de Marcos. Y durante esos días realmente estuve postrado muchas veces delante del Señor, como lo estuvo Patricia conmigo, y simplemente estuvimos rogándole al Señor que nos mostrara su voluntad y nos enseñara lo que Él quería que supiéramos. Y tuvimos tiempos de oración quizás más intensos que cualquier otro tiempo recientemente. Y estaba esperando en el Señor y pasaron los días y pasaron los días y no parecía que recibiéramos alguna palabra. Y cada vez que hablábamos con un doctor, había un pequeño sentimiento en mi corazón de que las cosas eran más serias y había un sentido de temor que un padre de manera natural tiene por su hijo. Y hubieron tiempos cuando usted en cierta manera se pregunta, me pregunto si Dios realmente está escuchando. Casi oraciones incesantes por un periodo de 9 días, y parece ser un tiempo tan largo, y no parezco estar oyendo nada del Señor o percibir ninguna respuesta. No parece que estemos resolviendo nada. Fue miércoles por la noche, estaba sentado en mi oficina preparándome para un servicio de bautizos. Era ya como el día 8 de no comer nada, y estaba sentado en mi oficina solo cuando la esposa de Rich Hines, Bárbara, llegó a la puerta. Ella tenía una pequeña caja en su mano y me dijo, ¿sabes? Supe que te estabas quedando para el tiempo de bautizos en esta noche y le traje un sándwich a Rich para que comiera porque él también se estaba quedando y te hice un sándwich y pensé que te gustaría comer algo debido a que no has podido comer nada. Bueno, no había comido por 8 días y no quería decirle nada y entonces le dije, muchas gracias, realmente te lo agradezco. Ese fue un gesto dulce y amable. Ella nunca había hecho eso en el pasado en esta iglesia. Nunca me había traído un sándwich. No la estoy culpando por eso. Simplemente estoy diciendo que nunca antes lo había hecho. Ella es muy dulce. Pero ella nunca antes me había traído un sándwich. Y me había quedado muchos miércoles por la noche. Ese sándwich estuvo ahí en mi escritorio y tuve este sentido de paz increíble que me vino al corazón porque una hora antes ella me había traído ese sándwich y le dije al Señor, Señor, si estás ahí y estás oyendo mis oraciones a favor de mi hijo, y le dije, muéstrame alguna manera que yo sepa que realmente estás involucrado. Una hora más tarde vino el sándwich. Ella se fue y sonreí. Y dije, Señor, esta es la señal, ¿verdad? El ayuno se acabó y puedo comer. Y me comí el sándwich. Y tuve una paz perfecta en mi corazón y a la mañana siguiente el doctor me llamó y dijo, quiero darte buenas noticias. Y en cierta manera sonreí y él dijo, no es nada serio. Y no fue un shock para mí porque el Señor en su manera profunda, maravillosa, simple, me había indicado que el ayuno
se había acabado y que podía comer. Y Bárbara, nunca te dije nada acerca de eso, pero ese fue un sándwich fantástico. Y saben, lo que se quedó conmigo a lo largo de esa experiencia entera fue el hecho de que Dios estuvo involucrado de manera íntima en mi vida, al punto en el que Él trajo un sándwich cuando llegó el tiempo para que yo supiera que ya no necesitaba ayunar. Ahora, eso es estar íntimamente involucrado en su vida. Esa noche tuve comunión dulce con Dios. Estás ahí, sé que te preocupas y me trajiste un sándwich. Simplemente es una cosa increíble. Pero cuando usted tiene esas experiencias en su vida, en las que usted realmente sabe que Dios está involucrado con usted, es absolutamente emocionante. Es emocionante. Y usted solo puede imaginarse cómo será cuando vaya al cielo y toda la vida es Dios y usted teniendo comunión de manera íntima. Ahora, para ser honesto con usted, en un sentido, el pensar en estar en comunión continua con el Dios Santo para siempre podría asustarlo. Digo, en la Biblia, cuando Dios se apareció, la gente estaba aterrada. Cuando Isaías supo que él estaba en la presencia de Dios, él dijo: maldíceme, soy un pecador. Cuando Pedro supo que estaba en la presencia de Dios y vio al Dios encarnado en Cristo, en Lucas, él dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. La mujer que tocó la orilla de su ropa fue curada y estaba aterrada cuando él la llamó de esa multitud porque ella sabía que era Dios. Estar en la presencia de Dios puede ser una cosa aterradora. El sacerdote en el Antiguo Testamento sabía que si entraba en el lugar santísimo no preparado, le podía costar su vida. Y aquí estamos, pasando toda la eternidad en comunión íntima con el Dios viviente. Ahora, amados, eso significa que vamos a ser diferentes de lo que somos ahora. En esa hora seremos hechos santos. Y en nuestra perfección absoluta y santa podremos tener comunión con el Dios eterno santo sin una mancha de vergüenza. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Richard Baxter escribió: conforme Dios nos da sentidos glorificados y capacidades extendidas, así Él extenderá la felicidad de esos sentidos y llenará consigo mismo todas esas capacidades. Fin de la cita. Comunión inmediata, eterna con Dios, comunión personal, llena de satisfacción íntima, no quebrantada con Él. ¡Qué emoción! ¿Sabe una cosa? Cuando usted lo piensa, todo lo que hemos recibido del Señor, básicamente se reduce a estar en segundo plano, tercer, cuarto plano. Recibimos nuestro alimento de la tierra, aunque Él es el creador. Recibimos nuestro aliento del aire, aunque Él es el creador. Necesitamos el aire. Obtenemos nuestra luz del sol y la luna. Obtenemos nuestra ayuda en esta vida de la obra mediadora de Cristo y la obra mediadora del Espíritu Santo. Inclusive los ángeles nos sirven. Pero algún día, cuando lleguemos al cielo, no habrá intermediarios. No habrá intercesores. En esta vida, las cosas de Dios que tenemos son divinas, pero la manera de manejarlas es humana. Nuestros gozos vienen a nosotros mediante los medios de otra fuente. No vienen de manera inmediata, directa, no tocados por parte de Dios, pero en el cielo vendrán. Recibiremos gozo de Dios sin intermediario, paz y amor y felicidad y satisfacción instantánea e inmediatamente de Dios a nosotros, sin nadie en medio de los dos, sin ninguna otra fuente indirecta. Tendremos luz sin una vela. Tendremos día perpetuo sin un sol. Tendremos entendimiento iluminado sin las Escrituras. Seremos totalmente gobernados sin una ley escrita. Tendremos gozo que no es tomado de promesas o de nada más, es simplemente gozo. Tendremos bendición que no es el resultado de la fe o la esperanza, es simplemente bendición. Tendremos comunión sin ordenanzas, comunión sin oración. Tener necesidades sin provisión, ese es el estado de la gente en el infierno. Tener necesidad provista mediante criaturas es el estado de la gente en la tierra. Tener necesidades provistas inmediatamente por parte de Dios es el estado de los santos en el cielo. Comunión íntima con Dios, comunión íntima con Cristo. ¡Qué cosa tan increíble! Comunión. Permítame darle un segundo pensamiento. El primero, estaremos con Él. El segundo, lo veremos. Lo veremos. El primero fue comunión. El segundo es visión. Ahora, ¿está listo para escuchar esto? Veremos de manera directa al Señor. Veremos al Señor, dice usted. Espera un minuto. Éxodo 33. Ningún hombre puede ver al Señor y vivir. El Nuevo Testamento, Juan 1:18, 1 Juan 4:12, dice: ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. 1 de Pedro 1:8, amamos al que no hemos visto.
1 Timoteo 6, creo que son los versículos 15 y 16, hablan del Dios invisible. Dios no es visto. Él es el que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice usted, si nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios, ¿cómo es que vamos a poder ver a Dios? Vamos a tener que ser diferentes de lo que somos ahora. Éxodo capítulo 33. Moisés recibió un pequeño vistazo de Dios. Recuerden Éxodo 33, él dijo, muéstrame tu gloria. Dios le dijo, no te puedo mostrar mi gloria completa, pero te voy a dejar ver un poco de mi parte de atrás. Lo metió en una cueva. Dios pasó y colocó un velo sobre sus ojos y él podía ver un poco del resplandor de Dios. Es verdad, Dios es inaccesible para el hombre mortal. Él es demasiado santo, escuche esto, Él es demasiado santo, demasiado puro y demasiado perfecto para ver la iniquidad, y Él es demasiado santo, demasiado puro y sin mancha como para que el hombre inicuo lo vea. Entonces, mientras que estamos en nuestro pecado, no podemos ver a Dios. Y no creo que inclusive cuando estemos en el cielo, veremos a Dios en su infinidad, porque no creo que tenemos la capacidad, o seremos Dios inclusive en nuestro estado glorificado. Pero podremos ver a Dios de una manera en la que no podemos verlo ni oírlo ahora. Únicamente podemos ver un vistazo, como los discípulos que vieron a Jesús moviendo hacia atrás el velo de su carne en la transfiguración. Y Él fue luz delante de ellos. De nuevo, vieron la parte de atrás. Vieron un poco del brillo, pero no la luz completa de la presencia de Dios. Para soportar eso, usted tendría que ser una persona totalmente transformada, con el pecado totalmente quitado. Y realmente creo que cuando vayamos a la gloria en la perfección de cuerpo y alma, tendremos una capacidad más grande de ver la revelación de Dios. Ahora, Dios es un espíritu, pero cuando Él se revela a sí mismo, Él se revela a sí mismo como ¿qué? Como luz. Salmo 104:2. Te cubres a ti mismo con luz como con atuendo. Cuando Dios se pone su ropa, Él se pone luz. Cuando Dios se viste de aquello que es visible, su espíritu adopta luz. De hecho, en Éxodo 24:17 dice, la apariencia de Dios o la gloria de Dios era como un fuego consumidor. En la parte de arriba del monte, Salmo 36:9 dice, en tu luz vemos la luz. Y entonces creo que cuando vamos al cielo, tendremos una capacidad más allá de lo que tenemos aquí para ver la luz revelada de Dios. Y nos dice en Apocalipsis, ¿no es cierto?, que Él será aquello que alumbra todo el cielo, y en la Nueva Jerusalén no es nada más que prismas de joyas que reflejan la luz de la presencia de Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo es que lo vamos a ver? Veamos un par de escrituras de manera muy breve. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, opsontai, verán a Dios. Ellos estarán viendo a Dios por sí mismos, realidad futura continua. Ellos estarán viviendo en un ambiente en donde continuamente están viendo a Dios. En las cortes orientales de tiempos antiguos, los reyes estaban apartados y era un privilegio extraño que alguien tuviera una audiencia con un rey, mucho menos ver al Rey de Reyes todo el tiempo de manera continua. Salmo 42 simplemente me encanta. Versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista dice, ¿cuándo te voy a ver? Y los discípulos clamaron en Juan 14:8, muéstranos al Padre. Siempre ha estado en el corazón de los redimidos el querer ver a Dios. En esta vida vemos a Dios, pero no con el ojo físico. Lo vemos con el corazón, lo vemos con la mente, vemos a Dios moviéndose en la historia, lo vemos moviéndose en las circunstancias, lo vemos en la creación, lo vemos en la providencia, lo vemos en la revelación, lo vemos revelado en su gracia y su misericordia y su amor, lo vemos revelado en la obra de su Espíritu. Pero yo creo que en el futuro habrá una visión de Dios con el ojo y veremos la revelación gloriosa del brillo de Dios en el cielo. Recuerden, Éxodo 33 dijo, puedes ver mi parte de atrás. Dios le dijo a Moisés, puedes ver mi parte de atrás. Compare eso con Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos lo verán, y verán su rostro. Y el siguiente versículo, el Señor Dios los iluminará. Dios enciende la luz de su gloria, y veremos con nuestros ojos perfectos en ese cuerpo perfecto la gloria refulgente de Dios revelada en luz. Esa es la visión de Ezequiel 1. Esa es la visión de Apocalipsis 21 y 22, en donde Dios alumbra todo el cielo, y esa luz emana de su trono como un trillón de joyas, y es reflejada por las joyas de la Nueva Jerusalén. Ahora, permítame señalar, como Juan Calvino dijo, nuestra gloria no será tan perfecta como para poder comprender al Señor en su
deidad absoluta. Inclusive al final permanecerá una distancia imposible de pasar entre Él y nosotros. Pero yo creo, y estoy de acuerdo con Calvino, pero creo que veremos a Dios mucho más allá de lo que jamás imaginamos en esta vida. Y si lo hubiéramos visto en esta vida, probablemente habremos sido consumidos. Ver a Dios cara a cara, literalmente estaremos absorbidos en su gloria celestial. Estaremos en su luz refulgente. Estaremos cautivados por ella. Seremos parte de ella. Estaremos con Él en gloria. Su gloria se volverá nuestra gloria. Nosotros también, en un sentido, nos volveremos joyas transparentes mediante las cuales su gloria brilla. Y dice en 1 Corintios 15:28 que Dios será el todo y en todos. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Entonces creo que veremos a Dios. Creo que veremos su luz refulgente. Usted no puede ver un espíritu, pero cuando Dios se revela a sí mismo en luz. Pero en segundo lugar, también creo que lo veremos con el ojo de la mente. Esto quiere decir que comprenderemos a Dios. 1 Corintios 13:12, un versículo muy importante en este tipo de consideración. Usted conoce el versículo. Dice esto: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Él dice: vemos oscuramente, veremos claramente. Conocemos en parte, conoceremos de manera total. Veremos, creo yo, con el ojo glorificado y perfeccionado la revelación de Dios en luz, y conoceremos acerca de Dios. Tendremos una conciencia instantánea y sentido de conocimiento de la plenitud de Dios al máximo nivel de nuestra capacidad. Entonces, cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios con el ojo glorificado y verán a Dios con la mente glorificada y alma también. ¿Y qué hay acerca de Cristo? Lo veremos también. Lo veremos también. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No pueden entendernos, comprendernos. No saben quiénes somos realmente, así como no entendieron quién era Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, eso es verdad. Tiempo presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero no han visto nada aún. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Porque qué? Le veremos tal como Él es, o simplemente como Él es. El día vendrá cuando veremos a Cristo y seremos como Él. Es increíble. Jonathan Edwards escribió: habrá sin duda alguna apariencias de una gloria divina y clara y belleza en el cuerpo glorificado de Cristo, la cual de hecho será una vista refrescante y bendita que nosotros veremos. Pero la belleza del cuerpo de Cristo, como es visto por los ojos corporales, será un deleite, primordialmente conforme expresará su gloria espiritual. Edward sigue: la majestad que aparecerá en el cuerpo de Cristo expresará y mostrará la grandeza espiritual y majestad de la naturaleza divina. La pureza y belleza de esa luz y gloria expresará la perfección de la santidad divina. La dulzura y ternura de su semblante desplegará su amor y gracia divinas y espirituales. Es una vista intelectual mediante la cual Dios es visto. Dios es un ser espiritual y Él es contemplado con el entendimiento. El alma tiene en sí misma esas capacidades que pueden comprender objetos, y especialmente objetos espirituales, sin ver por las ventanas de los sentidos externos. Esta es una manera más perfecta de percepción que inclusive por los ojos del cuerpo. Entonces Jonathan Edwards percibió que veríamos, pero más allá de tan solo ver, conoceremos en la profundidad de un alma redimida y perfecta. Cuando veamos a Cristo, cuando veamos la luz refulgente revelando a Dios, estaremos abrumados y eternamente asombrados por lo que vemos. Pero cuando nuestras mentes entendamos esa gloria y comprendamos esa gloria, nos deleitaremos y pasaremos toda la eternidad siendo expuestos a la realidad de esa gloria. Permítame cerrar con un versículo al que quiero que me acompañe. Está en los Salmos, y es el Salmo 17. Y es solo un versículo simple, pero ¡oh, qué deseo tan profundo del corazón! Versículo 15. En cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esa es su esperanza para la vida eterna. Veré tu rostro en justicia. Si no estaba en justicia, él no vería su rostro y viviría. Veré tu rostro en justicia y después esto, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Puedo simplemente aferrarme a ese pensamiento? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
¿Puedo hacerle una pregunta a usted? ¿Qué lo satisface usted? ¿Qué es lo que realmente lo satisface? ¿Ropa nueva? ¿Un trabajo nuevo que lo promueva en usted? ¿Una casa nueva? ¿Un auto nuevo? ¿Lo satisface usted cuando tiene suficiente dinero al final del mes para pagar los recibos? ¿Qué es lo que realmente lo satisface? ¿Una gran comida? ¿Un tiempo divertido? ¿Unas vacaciones? El salmista dice, estaré satisfecho, pero estaré satisfecho cuando vea tu rostro y sea como tú. ¿Es esa su satisfacción definitiva? Debería serlo. Conocer a Dios, ver su gloria refulgente, conocer a Cristo, verlo, ser como Él, contemplarlo, conocerlo. El cielo proveerá para nosotros esa vista de Dios y del Cordero, una vista que no disminuirá debido a que Dios es infinito y Cristo es infinito y son gloria y belleza infinitos, y habrán facetas infinitas de esa gloria y belleza infinitas para llevarnos a un deleite infinito y eterno. Es sorprendente entonces que Pedro quería quedarse en el monte de la transfiguración y hacer una casa y vivir ahí. Es sorprendente que Pablo dijo que morir es ganancia cuando vio el tercer cielo. La mejor parte del cielo es estar con Él, estar con Él. Fanny Crosby lo dijo de esta manera: cuando el trabajo de mi vida se acabe y cruce por la ola que se levanta, cuando la mañana brillante y gloriosa vea yo, conoceré a mi Redentor cuando alcance el otro lado, y su sonrisa sea la primera que me dé la bienvenida. Pasando por las puertas de la ciudad, en una túnica blanca sin mancha, Él me guiará a donde ninguna lágrima jamás caerá. En la canción gozosa de las edades me mezclaré con deleite, pero anhelo reunirme con mi Salvador en primer lugar. Anhelo reunirme con mi Salvador en primer lugar. Ella era ciega, como usted sabe, y la primera persona que jamás vio fue a Jesucristo. ¿Cómo será nuestra relación con el Señor en el cielo? Estaremos con Él y le veremos. Espero que esa sea la satisfacción definitiva de su vida. Oremos juntos. Gracias, Padre, de nuevo por el tiempo que disfrutamos esta noche. Qué tiempo tan gozoso. Gracias por los rostros maravillosos, brillantes de los pequeños preciados, por la emoción de saber que están aprendiendo tu palabra, memorizando las Escrituras, dirigiendo sus corazones pequeños hacia el cielo. Gracias por la promesa que nos has dado, de que no solo tenemos la esperanza en este mundo, sino que tenemos esperanza en el mundo venidero. Y anhelamos el día cuando el trabajo de nuestra vida se acabe y crucemos por esa ola que se levanta, cuando veamos la mañana brillante y gloriosa, el día cuando conozcamos a nuestro Redentor, habremos alcanzado el otro lado y su sonrisa será la primera en darnos la bienvenida. Qué pensamiento tan gozoso, que estemos satisfechos con nada menos, nada menos. Amén.